Entre los 72 nombres inscritos en la clavícula de Salomón, hay uno que parece resistirse al olvido. Un nombre que atraviesa los siglos, mencionado en susurros por magos, ocultistas y demonólogos. Ese nombre es Vasago. Su primera aparición documentada se remonta al siglo XVII, en los manuscritos del Lemegeton Clavicula Salomonis, la llamada llave menor de Salomón, un compendio anónimo de invocaciones, sellos y jerarquías espirituales atribuido al legendario rey sabio. Allí, en la primera sección conocida como Ars Goetia, Vasago ocupa el tercer lugar entre los príncipes infernales. La descripción, conservada tanto en los manuscritos originales como en la edición de Aleister Crowley y S. L. MacGregor Mathers, 1904, dice lo siguiente: The third spirit is a mighty prince, being of the same nature as Agares. He is called Vasago. This spirit is of a good nature, and his office is to declare things past and to come, and to discover all things hid or lost. And he governeth 26 legions of spirits. The Goetia, the lesser key of Solomon, 1904. En una sola frase se esconde una rareza que ningún otro espíritu comparte. Vasago, príncipe del infierno, es descrito como un ser de buena naturaleza. Ningún demonólogo anterior, na Johann Weyer en su Pseudomonarchia Daemonum, 1563, ni Colin de Plancy en su Dictionnaire Infernal, 1818, registró algo semejante. Weyer, discípulo de Cornelio Agripa, omitió su nombre por completo. De Plancy, que clasificó centenares de entidades, jamás lo menciona. Y sin embargo, en el Lemegeton, su presencia es indiscutible. Esa anomalía convierte a Vasago en una figura fronteriza dentro de la demonología, ni completamente infernal, ni plenamente benéfica. Los grimorios lo sitúan como aquel que puede revelar lo que está oculto, reconstruir lo perdido y mostrar lo que aún no ha ocurrido. En la edición comentada de Joseph H. Patterson, 2001, se añade: Vasago is often regarded by practitioners as benevolent and truthful. He aids in uncovering that which is hidden from human perception. Esa frase basta para entender por qué su nombre se repite en los círculos de magia ceremonial contemporánea. No se lo invoca por vanidad ni por ambición, sino para obtener una revelación precisa, una respuesta que rompa el velo de la percepción humana. Vasago no se aparece entre llamas ni sombras. Se manifiesta en lo perdido, en lo que vuelve, en lo que revela su forma solo cuando uno ha aprendido a mirar más allá. Quizás por eso su nombre nunca desapareció, porque lo que revela no puede volver a ser ocultado. Si algo diferencia a Vasago del resto de los 72 espíritus del Ars Goetia, no es su título ni su número de legiones, sino el enigma de su linaje. El texto más antiguo que lo menciona, el Lemegeton Clavicula Salomonis, lo presenta como de la misma naturaleza que Agares, el segundo espíritu. En las versiones inglesas del siglo XVII y en la edición de Aleister Crowley, 1904, esa frase se conserva intacta, of the same nature as Agares, una expresión que ha sido interpretada de muchas formas. Algunos estudiosos, como Joseph H. Patterson, en su edición crítica The Lesser Key of Solomon, 2001, sugieren que esa relación no es simbólica, sino jerárquica, que Vasago sería un espíritu gemelo o reflejo de Agares, compartiendo su dominio sobre el lenguaje, la comunicación y el movimiento del conocimiento. Si Agares enseña las lenguas y provoca terremotos, Vasago revela lo oculto y restituye el orden de lo perdido. Uno abre el camino, el otro encuentra lo que fue dejado atrás. Ningún otro demonio del catálogo salomónico es descrito de esa manera. Johann Weyer, en la Pseudomonarchia Daemonum, 1563, omitió su nombre por completo. Esa ausencia temprana ha sido vista por autores posteriores, como A. E. Waite, en The Book of Ceremonial Magic, 1913,
como evidencia de que Vasago no formaba parte de la lista original de espíritus salomónicos, sino de una corriente paralela de evocadores que trabajaban fuera del canon eclesiástico. Colin de Plancy, en su Dictionnaire infernal, 1863, clasificaría a los demonios en jerarquías estrictas: reyes, príncipes, marqueses, duques y condes. Pero Vasago no figura en su clasificación. Esa omisión repetida lo vuelve una sombra persistente. Aparece donde no debería y sobrevive donde otros nombres desaparecieron. El estudioso Stephen Skinner, en su análisis de los grimorios goéticos, 2015, escribe: Vasago's persistence across manuscripts suggests a parallel transmission, possibly independent from Weier's line, preserved through oral and magical practice. En otras palabras, su nombre no solo fue copiado, fue evocado, transmitido por práctica viva más que por letra escrita. Vasago no proviene de una tradición clerical ni de una invención literaria. Es un nombre funcional, un símbolo que sobrevivió gracias a los resultados que producía. Tal vez por eso el Lemegeton lo coloca tan alto en su jerarquía, inmediatamente después de Agares y antes de Samillina. 3 nombres que marcan el inicio de la línea del conocimiento, la revelación y la memoria. En ese triángulo de poder, Vasago ocupa el centro, el lugar del que mira y muestra lo que los demás no ven. En los grimorios clásicos, cada espíritu cumple una función precisa. Algunos destruyen, otros confunden, otros enseñan los secretos del fuego o de las estrellas. Pero Vasago no destruye ni confunde. Su oficio es el de revelar. En el Ars Goetia, su descripción es breve, pero suficiente para distinguirlo de todos los demás. To declare things past and to come, and to discover all things hid or lost. Es decir, mostrar lo que fue, lo que será y lo que no debía ser visto. Esa tríada, pasado, futuro, oculto, es la base de lo que en la demonología operativa se conoce como revelación triple: la memoria, la profecía y el hallazgo. El ocultista británico A. E. Waite, en The Book of Ceremonial Magic, 1903, escribió: Vasago is the interpreter of the unseen order, where other spirits tempt or deceive. He uncovers the hidden structure behind events. Esa frase lo define mejor que cualquier símbolo. No es un demonio de tentación, sino de arquitectura secreta. Su papel es ordenar lo que el hombre ha desordenado. En las versiones manuscritas conservadas en la Biblioteca Británica, Sloane Trelliodestos 25, se menciona que el operador puede pedir a Vasago la visión de lo que está cubierto por el velo del tiempo. Joseph H. Peterson, en su edición crítica del Lemegeton, 2001, comenta que esas líneas fueron añadidas por copistas que practicaban la adivinación ritual mediante espejos o superficies pulidas. No es casualidad. Vasago está asociado al acto de ver a través de superficies oscuras, agua, cristal, humo o espejo negro, porque su naturaleza está ligada a la visión indirecta. Lo que muestra no aparece frente a los ojos, sino detrás de ellos. Crowley, en su edición del Goetia, anotó al margen de la página 11: Invoke in silence, for he speaks through memory. Invócalo en silencio, porque habla a través de la memoria. Una instrucción tan breve como peligrosa. Vasago no responde al llamado de la voz, sino al eco de lo que uno recuerda. Por eso su poder no consiste en mostrar imágenes, sino en reordenar percepciones. Los practicantes de la Golden Dawn lo consideraban un espíritu de la esfera de Mercurio, pues gobierna la inteligencia, el mensaje y la palabra oculta. En ese contexto, descubrir lo perdido no se refiere solo a objetos o secretos materiales, sino a fragmentos de la propia consciencia que han quedado sepultados en la mente del operador. A través de su nombre, lo reprimido se manifiesta, lo negado se revela y lo olvidado regresa. En las palabras de Waite, "The magician who calls Vasago does not seek to know the future, but to remember it." Porque para quien domina la memoria profunda del mundo, el futuro no es una incógnita, es una repetición. En toda la tradición goética,
Hay una sola frase que rompe la lógica infernal. This spirit is of a good nature. 4 palabras que desconciertan a teólogos y magos por igual. El Ars Goetia las conserva sin alteración desde el siglo XVII, y ni siquiera los copistas posteriores, ni Crowley, ni Mathers, se atrevieron a eliminarlas. Pero ¿qué significa exactamente buena naturaleza aplicada a un príncipe del infierno? El historiador y ocultista A. E. Waite, en The Book of Ceremonial Magic, Pas 913, lo interpretó como una bondad funcional, no moral. Good, in the Goetic sense, signifies obedience to the magician's will, not virtue, but alignment. Bueno, no como sinónimo de luz, sino de obediencia al operador. Vasago, entonces, sería un espíritu que no se opone, que no corrompe, sino que colabora en el acto de revelación, siempre que el operador mantenga autoridad real. Esa interpretación fue reforzada por Joseph H. Peterson en su edición crítica del Lemegeton 2001, donde comenta: "The expression of good nature may have signified a cooperative or non-malevolent temperament among spirits of revelation." En otras palabras, Vasago representa la inteligencia que obedece la verdad, incluso desde el lado oscuro. Colin de Plancy, en el Diccionario Infernal, 1963, define a los demonios como entidades cuya misión es ejecutar el pensamiento del hombre sin conciencia propia. Bajo esa definición, Vasago no sería un ente moral, sino una fuerza ejecutora del conocimiento, un mecanismo del universo que responde cuando alguien formula una pregunta con precisión suficiente. Esa es la verdadera clave de su bondad. No actúa por devoción ni por compasión, sino porque su función es revelar la verdad al que puede sostenerla. De hecho, en algunas copias privadas del Lemegeton, anotadas por miembros de la Order of the Golden Dawn, se dice que su invocación debía hacerse en calma y sin mandato violento, porque según ellos, Vasago obedece a la voz que no exige, sino que comprende. Esa descripción no aparece en ninguna otra entidad. En un universo simbólico de obediencia y dominio, Vasago introduce un tercer camino, el de la cooperación lúcida entre el operador y lo desconocido. Por eso los evocadores modernos lo buscan no para doblegarlo, sino para dialogar con él. No se le llama entre gritos ni bajo amenaza, sino en silencio, con la mente abierta y la intención pura. Porque a diferencia de los demonios del caos, Vasago no viene a probarte, viene a mostrarte lo que ya sabías, pero habías olvidado mirar. En la tradición goética, cada nombre posee un modo de apertura, y el de Vasago no se pronuncia en medio del estruendo, sino en el límite del silencio. Los manuscritos del Lemegeton señalan que su evocación pertenece a la hora de Mercurio, bajo la influencia del aire y del pensamiento, cuando la mente del operador se encuentra en reposo y la vela aún no titila. Aleister Crowley, en su edición del Ars Goetia, 1904, anotó al margen de su ejemplar personal: "Let the circle be drawn in serenity, for the Prince of Revelation comes not through fear, but through recollection." Dibuja el círculo en serenidad, porque el príncipe de la revelación no llega por el miedo, sino por el recuerdo. En las versiones del manuscrito Sloan 1325, custodiado hoy en la Biblioteca Británica, se describe un ritual indirecto, un espejo negro, una vela blanca y una palabra pronunciada 3 veces sin levantar la vista. No se invoca con el deseo de ver, sino con la intención de comprender. Joseph H. Peterson comenta que, en los registros de practicantes del siglo XVII, Vasago was often conjured not to appear bodily, but to speak through intuition or the movement of light. Una revelación interior, no un fenómeno externo. En la magia naturalis et cabalística de 1714 se advierte: "Beware to call upon spirits of revelation when the heart is disturbed, for they will reflect only what you already hide." Y esa advertencia parece escrita especialmente para él. Quien llama a Vasago con ansiedad encuentra solo su propio ruido. Quien lo hace en calma percibe la estructura del mensaje que ya lo rodeaba.
Los ocultistas de la Golden Dawn lo relacionaban con el arcano 9 del tarot, el ermitaño, símbolo del guía silencioso que porta una lámpara en medio de la oscuridad. De hecho, en algunas copias de la Goetia of Dr. Rod, publicada por Stephen Skinner y David Rankin, se registra una nota marginal: Invoke him when the moon is waxing, in matters of knowledge or lost writings. Luna creciente, Mercurio en ascenso, silencio absoluto. No se le exige nada, se le pregunta. Y si la pregunta es precisa, la respuesta llega como una imagen, una coincidencia, un recuerdo que regresa. Porque en la tradición de los evocadores, Vasago no se manifiesta, se reconoce. Su presencia no irrumpe, se superpone a la tuya, como si siempre hubiera estado allí. Por eso, los grimorios no advierten peligro, advierten algo más profundo, que una vez que Vasago te ha mostrado lo perdido, ya no podrás ignorarlo. En la Goetia, cada espíritu tiene una función, pero pocos poseen un propósito. Vasago no enseña con palabras ni con apariciones. Su enseñanza es una respuesta que el operador debe descifrar. En el prefacio de la edición de Aleister Crowley, 1904, puede leerse: The magician must learn that revelation is not given. It is remembered. El mago debe comprender que la revelación no se entrega, se recuerda. Y eso es exactamente lo que Vasago representa, la memoria profunda del mundo que retorna cuando el operador está listo para sostenerla. Waite lo llamó el príncipe del eco, porque no responde al conjuro del brujo, sino a la vibración de su verdad interior. Cuando lo invocas, no viene a mostrarte algo nuevo, viene a devolverte aquello que olvidaste ver. Por eso, en los textos contemporáneos de demonología simbólica, se lo asocia con el arquetipo del guía del conocimiento oculto, aquel que conecta lo que el alma recuerda con lo que la mente niega. Vasago no ofrece poder, ofrece claridad, pero esa claridad tiene un precio. Una vez que la ves, no podés volver a cerrar los ojos. Johann Weyer escribió en el siglo XVI que el verdadero peligro del mago no está en los demonios que convoca, sino en las verdades que éstos le obligan a aceptar. Y Vasago es precisamente ese tipo de verdad. Si estás escuchando esto y sentís que algo dentro de vos despierta, no es curiosidad, es memoria, porque todo conocimiento oculto comienza así, con un recuerdo que no sabías que te pertenecía. Si deseas seguir explorando la práctica real de la evocación, los caminos de poder y los métodos simbólicos para trabajar con entidades del inframundo, podés unirte al Círculo de la Presencia. Allí vas a encontrar enseñanza estructurada, rituales reales y técnicas operativas para comprender, no creer. Busca en Google el Círculo de la Presencia Patreon o ingresa directamente al enlace en mi perfil. Todo está ahí: el conocimiento, los sellos, los caminos y la presencia real. Porque lo oculto no es para creerlo, es para recordarlo. Azraone Brujería, el Círculo de la Presencia.